Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra clase de formación de la tarde de hoy. El tema que vamos a tratar es ten más tiempo para lo que interesa. Les voy a presentar a nuestro formador, es José Ignacio Ascue. José Ignacio estudió Económicas y Empresariales en Deusto, se especializa en transporte y logística, trabajando en sectores del transporte en empresas de diversos tamaños. En el año 2006 dio un giro a su vida profesional al descubrir el mundo de la productividad personal y decidió dedicarse a ese campo. Se ha especializado en GTD, que es un nuevo y revolucionario método de productividad con el que ha ayudado a numerosos empresarios y profesionales a dar un vuelco a su vida y a su rendimiento profesional. Es socio consultor de Proconsultores y ha impartido numerosos seminarios sobre productividad y gestión personal en empresas y asociaciones, ayudando a las mejoras de la productividad y eficacia en el trabajo de numerosas empresas. Entonces les presento a José Ignacio. José Ignacio, bienvenido. Esperamos sacar mucho fruto de tus técnicas de productividad y adelante. Buenas tardes. ¿Se me oye correctamente, Marta? Perfectamente. Se te oye perfectamente. Adelante. Vale, pues voy a empezar con la presentación. Bueno, vamos a empezar. Primero quería deciros que, según un estudio reciente, prácticamente el 28% de la jornada, de nuestra jornada laboral se dedica a enviar y recibir correos electrónicos. Prácticamente tenemos más de 56 interrupciones al día y le dedicamos 30 horas al mes asistiendo a reuniones improductivas. Esto es lo que se detecta tras unos estudios que se han realizado en las empresas hoy en día. ¿Esto qué nos ocasiona? Pues esto nos ocasiona que prácticamente le dedicamos más de 5 horas todos los días a tareas que no son productivas, a tareas que no nos hacen avanzar, a tareas, a cosas que al final lo único que nos causan es estrés, mala sensación, una sensación de que no avanzamos y bueno, pues un malestar en general. Me vais a permitir que os voy a leer unos síntomas y me gustaría que alguno de vosotros me dijera si se siente aludido. Por ejemplo, hay personas que tienen dificultad para mantener la atención en las tareas. Hay personas que evitan tareas que requieren esfuerzo mental. Parecen no escuchar cuando se les habla. Se distraen fácilmente por estímulos irrelevantes. Hablan en exceso. Actúan sin pensar. Hablan en momentos poco oportunos o responden precipitadamente. Interrumpen a los demás o se entrometen en sus asuntos. Son poco previsoras y olvidan planificar. Se muestran impacientes y tienen dificultad para aplazar una gratificación. Pierden con facilidad la paciencia. Tienen mal humor o irritabilidad. ¿Alguna persona de los que me escucháis os sentís identificados con algún síntoma o alguna vez en el trabajo ha sentido alguno de estos síntomas? Antonio, Antoni me dice que sí, Íñigo yo lo oigo en otros, Monse algunos sí, Silvia me dice que también. Bueno, pues Gerardo me dice sí cuando desarrollo, Raúl que sí, Fernando algunos. No sé si daros una mala noticia. Estos síntomas son síntomas de una enfermedad. Y la enfermedad es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. No os preocupéis, esto no es que os suceda a vosotros, no es que tengáis esa enfermedad. Esta enfermedad ocasiona otra serie de cosas, como levantarse continuamente de su asiento, charlar con los compañeros, hacer ruido, tener dificultad para concentrarse,
Esto les hace distraerse fácilmente, llevándoles a dedicar más tiempo de lo normal a la ejecución de las tareas. Su impulsividad les suele llevar a un deseo de terminar las tareas lo más rápidamente posible. Esto no es, estos son síntomas que solemos tener, pero no porque padezcamos la enfermedad. Los tenemos que tener porque las organizaciones, las empresas en las que tenemos, en las que trabajamos, o las que hemos trabajado, nos empujan a trabajar de esta manera. Nos empujan a meternos en el día a día, nos empujan a meternos en una vorágine de interrupciones, imprevistos, correos electrónicos que tenemos que responder, urgencias, preguntas de los compañeros, que nos llevan a estos resultados, a dedicarle mucho tiempo al correo electrónico, tener numerosas interrupciones, tener cantidad de reuniones que no nos hacen avanzar, que nos hacen perder nuestro tiempo, y al final nos ocasionan esos síntomas que son los de una enfermedad la cual no tenemos. Bueno, pero esto se puede solucionar. Esto no es una cosa que no tenga solución y se puede solucionar a través de la productividad. Y yo hoy estoy aquí para tratar de daros unas pistas, para tratar de orientaros de alguna manera. En una hora voy a tratar de dar 2 o 3 pistas, hay muchas más, pero la productividad se puede desarrollar de una manera que nos ayude a trabajar, que nos ayude a focalizarnos. Bueno, hoy os voy a hablar un poquito de la productividad, que es, vamos a dar un concepto, una definición de productividad, y vamos a tratar de ver de que tiene consecuencias. Tiene consecuencias para nosotros como las que hemos visto, pero también tiene algunas otras. Vamos a hablar un poco de hábitos. No nos damos cuenta, pero la productividad se basa en hábitos. No es que existan técnicas por las cuales yo las estudio, yo las veo, las aprendo, algunas sí se pueden aprender y ya soy productivo. No. Lo que tengo que hacer es adquirir una serie de hábitos y tengo que eliminar otros. Es así la productividad. No se basa en otra cosa que en hábitos. Vamos a hablar un poquito de tareas. Vamos a ver los diferentes tipos de tareas que tenemos a lo largo del día. Y luego os voy a tratar de explicar una planificación sencilla, una forma de llevar adelante las tareas, al menos las que más nos interesan. Vale. Para mejorar nuestra productividad tenemos que controlar 2 ejes. Primero es el control. Tenemos que tener control sobre lo que nos sucede en el día a día. Tenemos que tener control sobre las interrupciones, sobre los imprevistos, sobre cuando nos viene un compañero a pedirnos algo, saberle decir que no, sobre las urgencias. Tenemos que saber gestionar el correo electrónico para que no nos haga perder mucho tiempo. Y una vez que hemos conseguido control, que, bueno, nos sentimos mejor, que nos hemos focalizado trabajando y lo hacemos de mejor manera, tenemos que fijarnos en nuestra perspectiva. Es decir, tenemos que ponernos nuestros objetivos delante. ¿Para qué? Para que trabajando nuestros objetivos aumentemos nuestra productividad. Porque la única manera de aumentar la productividad es dedicarle más tiempo a nuestros objetivos, a nuestras metas, a lo que nos haga avanzar. Porque si nos dedicamos a hacer por hacer, eso no nos lleva a nada, no nos lleva a ningún sitio. Tenemos que tener tareas que hacer, tareas que completar, pero que estén relacionadas con nuestros objetivos. Para mejorar nuestra productividad tenemos que conjugar 3 verbos: querer, tener y hacer. Tenemos que querer mejorar nuestros rendimientos, la productividad, tenemos que querer ser más competitivos y tenemos que querer mejorar nuestra calidad de vida. Porque la productividad, entre otras cosas, entre mejores resultados da también mejor calidad de vida. Tenemos que tener inquietudes, tenemos que tener inquietudes de mejora, tenemos que querer mejorar. Y al final tenemos que hacer unos pequeños cambios. Si pensamos que haciendo lo mismo vamos a conseguir cambios, no lo vamos a lograr. Einstein daba una definición de locura, que es hacer lo mismo y querer conseguir cosas diferentes. Si queremos conseguir mejores resultados, si queremos obtener mejores cosas, tenemos que hacer unos cambios en nuestra forma de trabajar.
¿Y para qué? ¿Para qué vamos a hacer todo esto? Pues para mejorar mis resultados y para mejorar mi calidad de vida, para trabajar con más relajación, con menos ansiedad y con menos estrés. Pero para esto se necesita motivación. Yo os puedo decir que la productividad es muy buena, que la productividad os va a dar beneficios, que la productividad os va a dar mejores resultados, pero si vosotros no lo veis, no vais a cambiar. El gran problema de las organizaciones, cuando quieren hacer cambios, es que los quieren hacer porque sí. La gente, si no ve el resultado que va a obtener, si no ve el motivo para cambiar, no hace cambios. Yo suelo compararlo como cuando vas al médico. Tú vas al médico y te dice que tienes colesterol, te dice que tienes que empezar a hacer dieta, tienes que... Vale, si tú no ves la motivación, te va a resultar difícil hacer esos cambios necesarios para mejorar tu salud. Por eso es muy importante ver la motivación. Yo voy a tratar de que la veáis hoy. Y la productividad, si hoy veis algunas mejoras, si veis algunos cambios que podéis empezar a hacerlos, procurad aplicarlos desde ya. No dejéis que pase el tiempo, porque estas cosas se olvidan. Los beneficios que yo os pueda transmitir, si los dejáis para la semana que viene, se os van a ir diluyendo y al final, pues, no vais a conseguir la mejora. Hay que empezar ya, hay que empezar con ganas y no dejarlo para otro momento. Vamos a dar una pequeña definición de productividad. ¿Qué es la productividad personal? Como os decía antes, eh, es la capacidad que tenemos de aplicar un conjunto de hábitos positivos que nos permitan sacar lo mejor de nosotros mismos. Hábitos. Se basa en hábitos, se basa en unos hábitos productivos que nos ayuden a hacer nuestro trabajo, que nos ayuden a focalizarnos. Y nunca es un accidente, nunca es el resultado de una casualidad. Una vez trabajando con un cliente mío me decía, es que hoy he sido muy productivo, hoy bueno, he hecho cantidad de trabajos, me he quitado cantidad de cosas pendientes. Resulta que hemos tenido un problema, se nos ha caído el servidor, nos hemos quedado sin correo electrónico y nadie me ha molestado. Uf, he podido trabajar. No eres productivo por un accidente. Eso es un accidente. Al día siguiente, cuando vuelva el correo electrónico, volverás a ser igual de improductivo. Por tanto, la productividad es un conjunto de hábitos y nunca es un accidente. En la productividad tenemos que tener claro unos conceptos que, por decirlo de alguna manera, los tenemos admitidos, los tenemos asimilados. La productividad hoy en día no se concibe como un método para trabajar más, para en la misma unidad de tiempo conseguir hacer más trabajos. Para mí eso es un concepto erróneo que nos viene de las técnicas de gestión del tiempo. Las técnicas de gestión del tiempo nosotros consideramos que están obsoletas. Son técnicas que se desarrollaron en la década de los 70-80, cuando el trabajo tenía otras características, cuando el trabajo no cambiaba con la virulencia, con la rapidez que cambia hoy en día, cuando todo era mucho más evidente. Entonces, sí, se podía hablar de tratar de hacer más en la misma cantidad de tiempo. Hoy en día, los que nos dedicamos a la productividad o los que pensamos que estamos con las últimas tendencias en el mundo de la productividad, hablamos que la productividad es para trabajar más calidad en vez de más cantidad. Es decir, trabajemos para obtener mejores cosas, mejores resultados. A nadie se le va a recordar en la empresa por la cantidad de cosas que hacía. Se le va a recordar por la calidad con la que trabajaba. Por tanto, preocupémonos de la calidad, no de la cantidad. La productividad, como muchas cosas, se apoya en unos pilares, se apoya, por decirlo, en unas patas de las cuales si fallan, pues se nos cae la productividad. La primera es la proactividad.
es la capacidad que tenemos de decidir nosotros. Todo el mundo, si leéis un currículum, si leéis la historia de cualquier persona, veis que todo el mundo dice, "Joder, yo soy proactivo". Es que la proactividad es una de mis características. Bueno, eso es lo que dice la gente, después resulta que no es así. La proactividad es la capacidad que tenemos de decidir nosotros. Cada vez que estamos recibiendo un correo electrónico y nos ponemos a contestar, cada vez que nos interrumpen y aceptamos la interrupción, estamos trabajando con hábitos reactivos. Estamos reaccionando a lo que nos ocurre. Eso es lo contrario de la proactividad. Nosotros tenemos que decidir qué hacemos y en qué momento. La perspectiva es la capacidad de conectar lo que hacemos, nuestras tareas, con nuestros objetivos. Eso es lo que nos va a dar norte, es lo que nos va a guiar a la hora de realizar nuestro trabajo. La simplicidad es una característica que hoy no la vamos a ver, pero es transformar todos nuestros proyectos, todos nuestros deseos en tareas concretas y sencillas que nos lleven a trabajar de una manera fácil. El enfoque es la capacidad que vamos a tener para motivarnos. Cuando nosotros veamos la importancia que tiene una tarea dentro de nuestros objetivos, nos va a focalizar, nos va a ayudar a motivarnos para hacerla. La evaluación es la capacidad que tenemos de ver lo que hemos hecho, ver qué hacemos bien, qué hacemos mal, para poner soluciones, para tratar de mejorar lo que hacemos. Y al final, en la productividad, lo importante es hacer. Si no hacemos las cosas, realmente no avanzamos. Parece que es una perogrullada, pero es así. Al final, se trata de hacer. Nosotros cuando trabajamos en empresas, cuando trabajamos con nuestros clientes, vemos que mucha gente sufre una serie de situaciones. Trabajar muchas horas, son verdaderos apagafuegos, tienen alto nivel de estrés, tienen resultados pobres, se encuentran desmotivados. Muy poca gente relaciona estas situaciones con la falta de productividad. ¿Alguno de vosotros os veis reflejado en algunas de estas opciones? Me gustaría que me respondierais. ¿Alguien, por ejemplo, sabe qué consecuencias tiene o ve qué consecuencias tiene para nuestra persona el trabajar muchas horas? ¿O piensa que es una cosa inocua? Bien, Antoni me dice bajo rendimiento. Raquel, la desmotivación es la consecuencia. Sí, alguno me dice que sobre todo apagafuegos. Bueno, os voy a dar unas pistas de las cosas que provocan esto. Trabajar muchas horas tiene consecuencias con nuestra familia. No vemos a la familia. ¿eh? Llegamos a casa y nuestro hijo o nuestros pequeños están en la cama, con lo cual no los vemos. La pareja muchas veces nos puede ver cansado, con lo cual tampoco le motivamos a que se relacione con nosotros. Lo primero que sufre cuando trabajamos muchas horas es nuestras aficiones. Las abandonamos por completo. Al trabajar muchas horas no descansamos correctamente, con lo cual al día siguiente, cuando vamos a trabajar, nos encontramos cansados. Eso nos lleva a tener una falta de creatividad, a tener una falta de capacidad para la respuesta a problemas, etcétera, etcétera. El ser apagafuegos nos lleva a ser disperso, multitarea, a tener un montón de frentes abiertos, a una falta de planificación muy clara, a ser reactivos y tener falta de logros. Y sobre todo, los apagafuegos son los grandes incumplidores. Prometen, pero incumplen con clientes, con compañeros, con proveedores, y siempre quedan mal. Sobre el alto nivel de estrés yo creo que no hace falta decir nada. Las consecuencias que tienen para nuestra salud, cardíacos, estomacales, etcétera, etcétera. Los resultados pobres también son evidentes. No hay dinero, despidos, sin posibilidad de crecer. Bueno, Y en cuanto a la desmotivación,
¿Qué nos ocurre? Pues nos da ganas de mandar todo al garete, no queremos avanzar, tenemos apatía, falta de iniciativa, malos resultados, en los equipos se trabaja muy mal, cada uno va, como se dice, a su bola y al final se producen incumplimientos. Bueno, pues todas estas causas y todas esas consecuencias son como resultado de una baja productividad. Si vemos que nos ocurren, podemos ver en esto motivos como para cambiar. Como os decía antes, mejorar implica cambiar. Si seguimos igual que hasta ahora, obtendremos los mismos resultados. Tenemos que ver el motivo y tenemos que empezar a desear cambiar. Bien, vamos a hablar un poco de hábitos. Nadie puede, me imagino que no se os habrá ocurrido, pero la productividad se basa en hábitos. ¿Qué es un hábito? Es el modo especial de proceder o conducirse adquirido por la repetición de actos iguales o semejantes. Es decir, a base de repetición adquirimos una serie de hábitos. Hábitos tenemos cantidad. Nos facilitan tremendamente la vida. Por ejemplo, cuando nos levantamos, prácticamente todo el mundo hace lo mismo. Va al servicio, va a desayunar, se limpia los dientes, se ducha, se viste, coge su coche, coge el autobús, coge el medio de transporte y va a trabajar. Nadie, después de desayunar, se pone a pensar, bueno, ¿ahora qué me toca? ¿Tengo que limpiarme los dientes, me tengo que duchar o me tengo que vestir? Tienen unos hábitos adquiridos. Y todo va sobre ruedas. Nos es muy fácil hacer las cosas porque tenemos hábitos. Lo mismo ocurre en el trabajo. Tenemos una serie de hábitos adquiridos. No nos damos cuenta, pero cada vez que suena que nos ha entrado un correo electrónico, acudimos a consultar el correo. Tenemos el hábito de consultar el correo electrónico repetidamente. Bueno, pues hay una serie de hábitos que son buenos y hay una serie de hábitos que son malos. Tendremos que incorporar los hábitos buenos y desechar los hábitos malos. Para mí hay 5 hábitos que son fundamentales y debemos adquirir para mejorar nuestra productividad. El primero es apartar todo lo que nos llame la atención de nuestra cabeza. Es decir, todo lo que pase por nuestra cabeza, tengo que hacer, se me ocurre una idea, la debemos apartar. La debemos recoger en una lista y debemos olvidarnos de ella. Lo segundo, debemos de hacer una pequeña planificación para ver lo que vamos a hacer al día siguiente. Es decir, debemos de hacer un cierre del día. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer al día siguiente? Veremos qué condición tiene que tener esta planificación. Debemos semanalmente también fijarnos unos hitos, unas tareas que las vamos a llamar clave, unas tareas importantes que debemos de cumplir. Después deberemos tener un hábito de revisar las listas, porque probablemente podamos tener más de una lista en la que vayamos depositando nuestras tareas. Y al final, hoy no lo vamos a poder ver, pero debemos de filetear nuestros proyectos, nuestras tareas para hacer las tareas sencillas. Me imagino que todo el mundo estará de acuerdo con esta frase. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Bueno, Álvaro me dice completamente de acuerdo. Isaac, qué gran verdad. Gabriel, yo también totalmente de acuerdo. Bueno, parece que estáis todos de acuerdo. Bueno, el único raro, la única persona rara de toda la lista que veo ahí soy yo. Esta es una gran mentira. El tiempo no es oro. El tiempo es la gran mentira que nos han vendido de siempre y se ha puesto en boga a raíz de la gestión del tiempo. El tiempo es una medida. El tiempo no se puede gestionar. El que pueda gestionar el tiempo podrá ahorrarlo. Si puede ahorrar, si alguno de vosotros puede ahorrar tiempo, se va a encontrar que al día siguiente o ese mismo día pues tiene 26 horas para vivir o tiene 25. Habrá uno que le roben el tiempo.
entonces se encontrará que tiene 22, 18 horas. No, eso no es posible. Todos tenemos el mismo tiempo. Y el tiempo es constante y fluye y no hay manera ni de pararlo, ni de ahorrarlo, ni de gestionarlo, ni de nada. Lo que sí podemos hacer es gestionar nuestras tareas. Eso es lo importante y esa es la idea que debemos cambiar. Que no nos preocupe la gestión del tiempo, que nos preocupe la gestión de tareas. ¿Y por qué es así? Os voy a poner un ejemplo. Suponeros, y voy a poner un ejemplo sobre ventas, porque todo el mundo conoce lo que es una venta. Suponeros que sois comerciales, habéis salido, tenéis que vender, sois los que bajo vuestra responsabilidad están las ventas de la empresa y vuestro jefe dice, bueno, vamos a asistir a una feria, por favor, afilarme estos lápices porque los vamos a entregar allí como obsequio a los que nos visiten. Y os paséis una hora afilando los lápices. ¿Cuánto vale vuestro tiempo? ¿Me podéis dar una valoración de ese tiempo? Yo pienso que vale, con perdón, una mierda. Vale muy poco. No vale nada esa hora para vosotros. Sin embargo, si estaríais con un cliente cerrando una operación muy buena, suponer una operación de 300.000 euros o una operación de 3.000 euros, depende de vuestras capacidades, no es lo mismo. ¿Cuánto vale esa hora? Mucho. Esa hora vale mucho para vosotros. No es posible que una hora no valga nada y otra valga mucho. Lo que vale es la tarea. Hay una tarea que no vale nada, hay una tarea que vale mucho. Hay una tarea que no nos hace avanzar, hay una tarea que nos hace avanzar. Por tanto, lo que nos debemos de fijar es en las tareas. Las tareas es lo importante y las tareas es lo que nos debe de preocupar. Tareas, por tanto, hay de diferente clase. Nosotros las clasificamos en 4, aunque aquí aparece el 5, nosotros las clasificamos en 4. Hay unas tareas que son clave o tareas de alta rentabilidad, hay unas tareas repetitivas, que son tareas que se repiten periódicamente, como su nombre lo indica, hay unas tareas menores y hay unas tareas basura. Tareas que no valen nada, tareas que, bueno, les dedicamos mucho tiempo, pero en realidad no nos hacen avanzar absolutamente nada. Como hoy en día el trabajo está lleno de imprevistos, está lleno de cosas que nos van sucediendo, yo suelo admitir o suelo decir, bueno, os admito pulpo como animal de compañía y os admito los imprevistos como algún tipo de tarea. Pero los imprevistos no dejan de ser tareas menores. ¿Cuáles son las tareas de alta rentabilidad? Son las que realmente están relacionadas con resultados. Son las tareas que si hacemos nos hacen avanzar. Si yo estoy sentado delante de un cliente cerrando una venta, esa es una tarea de alta rentabilidad. Si estoy pasando papeles para comprobar precios de una competencia o para verificar que una factura me la han hecho bien, esa es una tarea menor. Esa realmente no me hace avanzar en mis objetivos. Como si me hace avanzar un poco. Las tareas repetitivas son también tareas importantes. Son tareas que se repiten. En general son tareas administrativas. Son tareas que si no se hacen pueden tener consecuencias y, bueno, les tenemos que dedicar una atención especial. Ejemplo de tareas repetitivas, pues todos tenemos que hacer nuestra declaración de la renta y es una tarea que se repite una vez al año. Las personas que tienen que confeccionar las nóminas, pues tienen una tarea repetitiva que es confeccionar las nóminas. El confeccionar las nóminas no hace avanzar a la empresa, no nos hace avanzar en cuanto a objetivos. Lo que pasa es que es una tarea que si no se realiza, pues tiene consecuencias. Imaginaros que sois los responsables de confeccionar las nóminas en vuestra empresa y no las hacéis. Pues al día siguiente tenéis todos vuestros compañeros plantados delante de vuestra puerta preguntándonos a ver qué pasa, si se va a cerrar la empresa, etcétera, etcétera. Son tareas que tienen consecuencias y no se hacen. Pero son tareas que debemos vigilar porque nos llevan mucho tiempo, les dedicamos mucho tiempo y las podemos reducir.
Si un día tenemos un imprevisto muy fuerte, tenemos una urgencia que nos hace parar, debemos de reducir las tareas repetitivas en vez de las tareas de alta rentabilidad. En general, las que sufren son las tareas de alta rentabilidad. Ejemplo, estoy haciendo un presupuesto para entregarle a un cliente. Me llama otro cliente diciendo que tiene una reclamación. Bah, ¿cuál es mi forma de actuar? Dejo el presupuesto y me dedico a atender la reclamación. Atender la reclamación es una tarea menor, aunque penséis que es de alta rentabilidad, es una tarea menor. La tarea de alta rentabilidad sería identificar las causas y solucionar esa reclamación antes de que se produzca. ¿Qué me ocasiona esa tarea menor, este imprevisto? Dejar de hacer la tarea importante, dejar de hacer el presupuesto. Bueno, vamos a continuar. Las tareas de alta rentabilidad, vamos a definirlas. Son las tareas, como os he dicho antes, que están relacionadas con beneficio y están directamente relacionadas con la consecución de resultados, pero también tienen una característica especial. Son aquellas que por la creatividad, por el talento, por el nivel de concentración, etcétera, consumen o demandan más de nuestro yo productivo. Y este es un concepto nuevo, el yo productivo. Es mi capacidad para trabajar. No todos tenemos la misma capacidad ni el mismo ritmo biológico. La mayor parte de la gente, su mejor momento para trabajar es a primera hora de la mañana. Es cuando estamos frescos, es cuando estamos más descansados, es cuando nuestra creatividad está en su punto más alto, es cuando podemos hacer mejor los trabajos. Entonces tenemos que estar muy atentos para colocar nuestras principales tareas en ese momento en el que nuestra capacidad, nuestro yo productivo sea mejor. ¿Tenéis identificado alguna tarea clave, alguna tarea de alta rentabilidad? Me gustaría que alguien me dijera alguna tarea que considera que es clave en su trabajo. Bueno, Juan Manuel me dice hacer un presupuesto, si no lo aceptan, no da beneficios para la empresa. Evidentemente, pero es lo mismo que si tú tienes entrevistas para vender, no todas las entrevistas te van a dar ventas, pero si dices, bueno, como no me dan todas las ventas, no las voy a hacer, entonces sí que no tengo resultados. Tú, aunque no se llega a hacer una venta, tienes que hacer los presupuestos y los tienes que hacer bien. Y siempre será una tarea importante para ti. Porque a través de ellos conseguirás. Igual tendrás que hacer 10 para conseguir una venta, o tendrás que hacer 100 o 20, pero los presupuestos hay que hacerlos. Es cuando no se hacen cuando no tienes ventas. Por lo tanto, es una tarea de alta rentabilidad. ¿Me he explicado, José Manuel? O Juan Manuel. La fidelización de un cliente, pero tenemos que definir más la tarea. Podemos caer en filosofía. ¿Fidelización de un cliente qué es? Fidelización de un cliente tiene un montón de cosas por debajo para hacer. Fidelización de un cliente puede ser filosofía. ¿Qué acciones voy a hacer yo para fidelizar a un cliente? Le voy a hacer una encuesta, le voy a hacer un regalo, le voy a hacer un detalle puntual, le voy a hacer un pequeño descuento diciéndole, mira, esta compra te la voy a premiar. Puedo hacer una serie de cosas para fidelizarle. Esas son las tareas de alta rentabilidad. Lo otro, lo vamos a ver, es un proyecto. Nosotros lo consideramos proyecto. Bien, un nuevo diseño de red que optimice los recursos de ancha banda, dice Víctor. Vuelvo a decir, eso sería un proyecto. Pero bueno, veo que vais teniendo las ideas claras. Pero la mayoría de los empresarios se fijarán en los resultados. Evidentemente, pues Juan Manuel, al final lo que prima son los resultados. Pero tú no puedes dejar de hacer presupuestos porque no te dan. Siempre los vas a tener que hacer. Fernando me dice una tarea que me reporte ingresos. Efectivamente. Pero, por ejemplo, fijaros, ¿qué tarea nos reporta ingresos? Pues hacer la facturación. Hacer la facturación no es una tarea clave. Hacer la facturación es una tarea menor. La tarea clave es cerrar la venta. La venta es la tarea importante. Lo otro es una consecuencia. Es una tarea menor
que debo hacer tras la venta. Pero lo importante es la venta. Y hacer la facturación es una tarea repetitiva. Os he dicho tarea repetitiva, es una tarea en general administrativa y es una tarea que si no realizas tiene consecuencias negativas. El hacer la facturación es una tarea repetitiva porque se suele repetir en el tiempo y tiene consecuencias si no se realiza. Si no se realiza, podemos tener un quebranto de caja, podemos ir a números rojos y no hace falta que os explique más para saber las consecuencias de no hacer facturación. Bueno, os quiero plantear una serie de preguntas. ¿Por qué no le dedico el tiempo que me gustaría a mis tareas de alta rentabilidad? ¿Por qué no le dedico más tiempo? ¿En base a qué decido sobre qué actividades voy a trabajar? Yo cuando me presento a la mañana en mi puesto de trabajo, ¿en base a qué decido qué voy a hacer? ¿En base a qué decido a lo largo del día en qué voy a trabajar? Pues lo que nosotros vemos es que la mayoría de la gente decide sobre lo que va a trabajar según las demandas de los demás, las urgencias, los imprevistos, los problemas que van surgiendo, inercias, costumbres, rutinas. Eso es lo que nos mueve todos los días a trabajar. Eso es lo que vamos haciendo a lo largo del día. Nos tenemos que mover a través de conseguir resultados, a través de conseguir metas. Nuestra primera prioridad es cumplir, hacer, realizar tareas que tengan como finalizar conseguir resultados. Lo demás debe ser secundario. Primero centrarnos en lo importante, en mis tareas de alta rentabilidad, después ya me meteré con el berenjenal del día a día. Pero primero debo de hacer lo que me da resultados. ¿Eh? Javier dice planificación. Sí, es necesaria una planificación. La vamos a ver a continuación. Bien, por tanto, si le dedico yo más tiempo a mis tareas de alta rentabilidad, a mis tareas clave, conseguiré sin ninguna duda mejores resultados. Como decía Javier, vamos a hablar un poco de planificación. Os preguntaría a los que hoy en día trabajáis, ¿cuántas tareas habéis cumplido de las planificadas? ¿Habéis planificado algo y lo habéis cumplido? El no cumplir significa improvisar. Fernando dice, nos movemos con el palo. Fernando dice, ¿cómo identificar las tareas clave? Las tareas clave se saben de nuestros objetivos. Ya lo diré al final. El problema, cuando no hemos planificado algo, es que nos dedicamos a improvisar a lo largo del día. La improvisación significa baja productividad y significa resultados más pobres. ¿Por qué? Porque no nos movemos con un rumbo, no nos movemos en una dirección determinada. Andamos de un lado para otro, trabajando de forma reactiva, quitándonos muertos de encima, pero sin ningún rumbo y objetivo. Entonces, ¿cómo trabajamos? De forma reactiva, no somos proactivos. Os voy a poner un ejemplo. Vosotros si entraríais en una habitación, entraríais en un banco, una cámara acorazada, no voy a decir vamos a entrar a robar, pero entraríais en una cámara acorazada en la que en las bandejas, en unas baldas, están depositadas un montón de billetes, todos ordenados. En España diríamos los de 500 euros, los de 200 euros, los de 100 euros, etcétera, hasta los de 5 euros. ¿Por cuál empezaríais a llenar vuestros bolsillos? A ver, alguien que me responda. Y yo lo hice por los de 500. Francisco, los de 500, evidentemente. Cogeríamos los que más nos aportan. Probablemente una vez que hemos llenado los bolsillos los bolsillos con los de 500, los de 5 no nos importan. Sin embargo, en el trabajo actuamos de diferente manera. En vez de empezar por los billetes de 500, por las tareas que nos dan resultados, por las tareas que nos hacen avanzar, empezamos por las tareas fáciles, por las que no nos dan resultados, empezamos metiéndonos con marrones, empezamos a contestar los correos electrónicos que realmente avanzar no nos hacen avanzar, pero bueno, como son fáciles de hacer, nos ponemos con ellos. Resultado, pasamos el día, avanzamos poco y trabajamos reactivamente.
Tenemos que tener la capacidad de ser proactivos, pero de verdad ser proactivos, de verdad decidir lo que nosotros vamos a hacer. Antes de pasar a hablar de listas de tareas, os voy a dar una definición de lo que es una tarea. ¿Eh? Una tarea es una cosa que se puede empezar a hacer y terminar. No es una cosa que tenga un montón de componentes, que tenga un montón de subtareas. Es una cosa que se puede empezar a hacer y terminar. Y un proyecto es una cosa que tiene emparejadas más de 3 tareas. Por ejemplo, si yo quisiera pasar la ITV a mi coche, la gente me diría que es una tarea. No, es un proyecto. Yo para pasar la ITV del coche lo que hago es cojo, pido unos presupuestos a 3 talleres, probablemente busque en internet o en páginas amarillas 2 o 3 talleres, les pida unos presupuestos, los estudie, decida, pida a un amigo que me ayude a llevar el coche porque tengo que volver al trabajo, después tener que pedir a otra persona que me ayude a ir a buscar mi coche, después tener que pedir una hora en la ITV, y después tendré que pasar la inspección técnica de mi vehículo para que me den la autorización para circular. Como veis, una cosa tan sencilla se compone de un montón de tareas. Eso es el fileteo. Eso es hacer las cosas sencillas. Por tanto, tenemos que distinguir lo que es una tarea de un proyecto. Siempre debemos de pensar en tareas. Y siempre que veamos que una cosa, una idea, tiene más de una tarea, lo debemos de filetear. Debemos de transformarlos en cosas sencillas. Esto es lo que nos pasa a nosotros, o es lo que yo veo que pasa a mis clientes con la gente que yo trabajo. Tienen toda la cabeza de cosas que tienen que hacer, cosas que tengo que no se me olvide, tengo que mandar el presupuesto, tengo que hacer este cálculo, tengo que hablar con tal, todo en la cabeza, todo en la cabeza. Nuestra cabeza no está diseñada para tener cosas almacenadas, para usar de ellas de forma de almacén. A lo largo de nuestra evolución, nuestra cabeza está diseñada porque hoy en día somos, o al menos dicen que somos iguales que como éramos o como eran nuestros ascendientes hace 60.000 años. A lo largo de la evolución, y hasta hace recientemente poco, hasta hace prácticamente 100 años, nuestra cabeza la usaba la gente para pensar, para tener creatividad, para discurrir cómo alimentarnos, para discurrir cómo vestirnos, para no pasar frío en invierno. No se usaba para recordar cosas, que no se me olvide que tengo que hacer esto, que no se me olvide el otro. No, no, no. Eso empieza a ocurrir a partir de la industrialización. Y hoy en día, a partir de todo el boom de la informática, todo el boom de la comunicación, todo el boom de la telefonía, lo utilizamos para mantener en nuestra cabeza todo lo que debemos hacer. Ese es un grave error. Es un error que lo único que nos hace es tener ansiedad, hacer las cosas de forma poco eficaz, confundirnos y incumplir un montón de cosas. Es importantísimo, y es uno de los hábitos que os he dicho, vaciar siempre nuestra cabeza, vaciar siempre todo lo que pase por nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque si no trabajaremos contra las 2 o 3 últimas cosas que nos han entrado. Nuestra memoria flash es muy corta y solo mantiene 4, 5 o 6 ideas, las últimas. ¿Qué ocurre? Que si nos entra una nueva, se nos olvida alguna, y para evitar eso siempre trabajamos sobre la última que nos ha entrado. Para solucionarlo debemos de utilizar listas. Debemos de tener la costumbre, el hábito de ir apuntando para después decidir en una planificación lo que vamos a hacer. Para eso debemos de construir una lista de entrada en la que vamos poniendo todas las cosas que nos ocurren. Debo enviar un correo electrónico, debo enviar un presupuesto, debo estudiar esta oferta, debo de comprobar esa factura, debo de hablar con fulanito, tengo que visitar a tal persona. Eso es lo que debo hacer. Eso es lo que yo voy a ir alimentando a lo largo de los días. Después debo de tener una lista en la que voy a poner
a través del cierre diario, a última hora del día, lo que voy a hacer al día siguiente. ¿Cómo debo de hacer esta lista? Debo poner las cosas más importantes. Pero ojo, tendemos a ponernos demasiadas cosas. Tendemos a llenar la lista con cosas para hacer. Eso no nos lleva a nada. Recientemente, no sé si fue ayer o antes de ayer, he leído en un blog una persona que decía que debemos planificar el 70% de nuestro tiempo y dejar el 30% restante para cumplir los imprevistos, cumplir las urgencias, etcétera, etcétera. Me parece una bestialidad, me parece un grave error. No planifiquemos más de 2 horas. Pongamos las cosas importantes y tengamos la lista al lado. Al tener solo las cosas importantes es más fácil que veamos la importancia, que nos motivemos y que nos centremos en hacer esas cosas importantes. Una vez esas cosas importantes podemos coger la lista y decidir qué es lo siguiente que vamos a hacer. O podemos coger la lista y ponernos 2 o 3 tareas más para la próxima hora o para las próximas 2 horas y ponernos a hacer. De esta forma podemos gestionar mejor todas las urgencias, todos los imprevistos, todas las cosas que nos van haciendo. Por tanto, tener una lista de entrada y una lista de salida con las cosas importantes y con solamente un 20 o un 30% de nuestro día ocupado. Y es muy importante controlar lo que os decía antes, el yo productivo. No se puede poner una tarea en cualquier momento del día. Un grave error que cometemos, un grave error que reiteradamente vemos en nuestros clientes, es que ponen las tareas más difíciles, las que más esfuerzo les van a llevar a última hora del día. Su argumento es, bueno, como a última hora del día ya parece que la gente se ha cansado de mandar correos electrónicos, como la gente ya ha dejado el trabajo y no me llama, estoy más tranquilo y es cuando me puedo concentrar para hacer esa tarea difícil. ¿Qué nos ocurre? Que estamos cansados, que nuestra creatividad ya se ha agotado, que, bueno, no tenemos ganas de ponernos a pensar y por lo tanto la dejamos para el día siguiente. Bueno, pues ya estamos en el error de todos los días. Esa tarea probablemente vaya pasando de un día a otro, al final nos la terminemos llevando a casa o vayamos el sábado a trabajar porque estamos solos. Gran error. Cada tarea hay que colocarla en el momento apropiado del día. Y la debemos de colocar según nuestro... Gerardo me dice, eso me pasa en los desarrollos de aplicaciones. Sí, eso le pasa a mucha gente. A mucha gente. Debemos de conocer nuestro ritmo biológico y el 95% de las personas lo tiene a primera hora de la mañana. A primera hora de la mañana es cuando está fuerte, potente, con energía, con ganas. Es cuando tiene posibilidades de hacer las cosas difíciles. Pues tenemos que ir colocando las tareas según ese ritmo. A primera hora de la mañana haremos las cosas difíciles. A media mañana iremos poniendo cosas que, bueno, requieran de nuestro esfuerzo, pero que no sean ya difíciles, que no sean tan... A media mañana yo pondría las reuniones y las haría coincidir su final con la hora de comer. De esa manera el estómago nos obliga a ser más concretos, a terminar la hora. Y a la tarde dejaría las tareas que son más manuales, más rutinarias, y a última hora del día, las que evidentemente son tareas que tenemos que hacer sin esfuerzo, mover papeles, consultar, yo que sé, en internet, hacer el cierre del día, etcétera, etcétera. Es muy importante colocar cada tarea en su lugar. Bueno, pues esto es lo que os quería contar en estos 3/4 de hora largos, casi 50 minutos, en los que os he estado hablando un poco de productividad. Hay muchas más cosas que hablar, pero el tiempo en este caso nos manda. Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por haber tenido la paciencia de escucharme y estoy a vuestra disposición para tratar de resolver las dudas que me podéis hacer. A ver. Raúl dice muchas gracias. Antonio, ha sido un placer. Luis, gracias desde Santo Domingo. Germán, muchas gracias.
Fernando, gracias a ti. Nadie tiene ninguna pregunta, no hay ninguna duda. Iñigo, eskerrik asko, zuri de bai, zuri de bai, eskerrik asko egoteatiken. ¿Eh? Ramón, muchas gracias. Gabriel ha sido muy orientativo. Gerardo, no lo he conseguido leer. Silvia tiene una pregunta. Diferencia entre listas de entrada y salida. No, perdón, Raúl me dice, diferencia entre listas de entrada y salida. La lista de entrada es un sitio donde vamos recopilando todo lo que nos surge a lo largo del día. Pues tienes una llamada de teléfono en la que un proveedor te pide unos nuevos datos para el pedido que te tiene que hacer. Mandar esa información al proveedor. Un cliente te dice, por favor, ¿me podrías mirar la oferta? Retomar, reestudiar la oferta. Te acuerdas de que tienes que comprobar una factura, te acuerdas que tienes que llamar a una persona por teléfono, de repente te acuerdas que tienes que pasar por la farmacia a comprar ciertos medicamentos o pañales para tu hijo. Todas esas cosas van a la lista de entrada. La lista de salida es simplemente un sitio donde tú vas a poner lo que vas a hacer al día siguiente. Las cosas importantes. ¿Qué tengo que hacer mañana? ¿Qué es lo más importante? Pues tengo que hacer este presupuesto. Tengo que estudiar 2 proveedores alternativos para reducir costes. Tengo que ver cómo le voy a motivar a este empleado que le veo que está un poquito desmotivado. Cosas importantes. Las voy a reflejar de forma que yo vea al día siguiente lo importante que tengo que hacer. Ahí planificaré 2 o 3 horas de cosas un poco más importantes y me centraré en ellas. De la lista de salida, digo, de la lista de entrada, cuando vaya terminando las tareas, iré sacando otras. Iré sacando otras para completar mi día. Espero que te haya respondido. Raquel, yo he estado ausente un rato y ahora no he entendido dónde meter los imprevistos. Yo trabajaba en una empresa de automoción y producción, me reclamaba a veces para que viera un problema en línea y les diera soluciones casi en el acto y tenía que dejar otras tareas, aunque las tuviera planeadas. Bien, eso es una urgencia, Raquel. Los imprevistos en general son tareas menores que las debo meter en mi lista de entrada. Todo lo que me va sucediendo en la lista de entrada. Un imprevisto es una cosa que haré yo si tengo tiempo, si tengo un hueco, o decidiré cuándo lo voy a hacer. Sin embargo, una urgencia, como me dices, que me hacían parar en el acto, la tengo que resolver inmediatamente. El problema es que no sabemos distinguir entre urgencia e imprevisto. Y muchas veces pensamos que todo es una urgencia. Hay unas técnicas para diferenciarlas. Yo os voy a dar unas pequeñas pistas. A ti siempre que te llegue una urgencia, pregúntate, ¿esta urgencia puede esperar 10 minutos? ¿Esta urgencia puede esperar 20 minutos? Si la pregunta es afirmativa, no es tan urgente. ¿Qué me va a permitir? Terminar mi tarea hasta un punto donde la deje dominada y enfrentarme a la urgencia. Nunca debo racionar dejando mi tarea y enfrentándome a la urgencia, salvo que la urgencia sea una verdadera urgencia. Oye, hay una línea de producción que se ha parado, necesitamos de tu ayuda para resolver el problema. Evidentemente eso es una urgencia. Eso es una urgencia que hay que atender inmediatamente. Pero te llama un cliente, oye, es que mira, que no he recibido todavía el pedido, ¿me puedes mirar? Bien, ya te lo voy a mirar inmediatamente. Tú termina tu tarea, trabaja un rato más hasta que domines la tarea y enfréntate a esa urgencia. No es una cosa de vida o muerte que haya que parar inmediatamente. Espero haberte respondido. Me está pasando una lista y no puedo leer todo en francés. Podríamos decir que ser proactivo, es que no consigo leer. A ver, otra pregunta. ¿Cómo interviene prácticas como la atención plena en nuestra productividad? ¿Cómo interviene prácticas como la atención plena en nuestra productividad? Álvaro, no entiendo la pregunta. No sé lo que me quieres decir. Luis Sánchez dice, ¿cómo ir armando tu propio negocio mientras seguimos siendo empleados? Bueno,
Yo no te voy a decir cómo puedes, porque no sé qué negocio quieres armar, no sé lo que quieres hacer, pero tendrás unos objetivos a cumplir. Lo primero que tienes que fijar es qué objetivos quieres hacer. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que alquilar un local, tengo que buscar financiación, tengo que empezar a buscar proveedores, tengo que empezar a buscar, a ver cómo tengo que hacer un catálogo. Todo eso son objetivos, todo eso son metas o proyectos. Vete fileteándolas, vete viendo las tareas que hay dentro de esas y vete trabajando todos los días alguna de ellas. Sin darte cuenta, te vas a dar cuenta cómo vas avanzando en tu idea de montarte tu propio negocio. Espero haberte respondido. A ver, mmm, podríamos decir que ser proactivo es sinónimo de ser productivo. No es sinónimo de ser productivo, francés. Es una condición para ser productivo. Tú puedes ser proactivo, pero no trabajar tus tareas clave. Puedes ser proactivo y decidir por ti, apartar interrupciones, apartar imprevistos, pero trabajar solamente tareas menores. Por lo tanto, no vas a ser productivo. Es condición indispensable, pero aparte tienes que tener otras. Tienes que tener la perspectiva, etcétera, etcétera. A ver, más preguntas. Tengo que marchar. Muchas gracias. ¿Recomendarías algún libro para profundizar en estos conceptos? Es que hay, hay mucha bibliografía. Hay mucha bibliografía. Yo más que libros, lo que seguiría son blogs. Hay cantidad de blogs que se hablan de productividad. Yo tengo uno en mi página web. Hay un blog muy bueno que es El Canasto. Hay gente que escribe sobre productividad. José Manuel Bolívar, Alberto Barbero. Vais a encontrar cantidad de información. En los blogs se pone cantidad de información muy útil para mejorar la productividad. Se ponen cantidad de ideas, se ponen muchos conceptos que te ayudan de verdad a mejorar la productividad, más que un libro. Porque un libro puede ser bueno, que lo captes, que no lo captes, que haya partes que no te gusten, haya partes que no lo apliques del todo, con lo cual el libro solo no te va a garantizar. Yo aconsejaría leer blogs, ver ideas, empezar a aplicarlas. Lo que es muy importante en la productividad es no pensar que mañana vamos a empezar a ser productivos. La productividad es como una carrera maratón, no es un sprint, es un maratón, es una carrera a largo plazo. Hay que empezar poco a poco, haciendo cambios poco a poco, pequeños cambios, pero constantes. Entonces los blogs vienen bien, porque de repente lees una idea que decides, bueno, la voy a aplicar, y te centras en esa idea durante unos días hasta que la vas adquiriendo, hasta que la vas dominando. Después ves otra, ¿eh? Y a mí me gustan mucho los blogs. Puedes volver a poner tus contactos. No sé si se refiere, no sé a qué te refieres, no sé. Ya, No sé si es mi... ya puse los contactos de nuevo, Monserrat. Era esta página donde está tu LinkedIn, era lo que ya quería. Ah, bien, vale. Antoni, productividad personal sutil equilibrio entre motivación y resultados. No. No es un sutil equilibrio, es un añadido que te va a dar motivación y te va a dar resultados. Cuando trabajamos de forma productiva, la motivación viene sola, viene rodada. ¿Por qué? Porque vemos siempre lo importante de lo que estamos haciendo, vemos la importancia de hacer, cómo nos va a ayudar. Aparte de la productividad, cuando tú trabajas de forma productiva y empiezas desde primera hora trabajando sobre tus objetivos, consigues resultados desde el minuto uno y tu motivación, puff, por decirlo de alguna forma, estalla, te desborda la motivación, te vuelves súper motivado y tienes resultados. Por eso va pareja, no hay equilibrio, es que es una cosa detrás de otra, una sumando a la otra. ¿Qué herramientas de GTD recomendarías? Entiendo qué aplicaciones para llevar GTD. Para llevar GTD hay muchas aplicaciones, hay muchos gestores de tareas,
hay muchas aplicaciones. El problema de las aplicaciones es que no vas a encontrar una herramienta que se adapte a tus necesidades. ¿Por qué? Porque son aplicaciones hechas para el público en general. Para mí hay una muy buena herramienta de GTD. Es fácil de Things. Es una herramienta muy potente, está hecha expresamente para GTD y te obliga a llevar los principios del GTD a rajatabla. Otras herramientas puedes trabajar GTD. Puedes trabajarlas, pero te tienes que montar tú el sistema. Una herramienta que tiene mucha fama y está muy de moda entre cierto público para trabajar GTD es el Evernote, leído en español. Para mí es un grave error. No es una buena herramienta para GTD. Es una buena herramienta para capturar notas, que no son tareas, son notas. Por tanto, la mejor que yo conozco, y es la que yo uso, es Facile Things. Es una aplicación encima española, está hecha y desarrollada por un murciano, Francisco Sanz, y si decís que vais de mi parte, os hará un descuento encima. Más cosas. ¿Podrías escribirla, por favor? Sí. Vamos a ver. Facile Things. Ay, espera, que lo estoy. Fáciles. ¿Alguna pregunta más? Yo creería que no. Vale. Bueno, yo creería que no. Pues agradecerte de todo corazón. De verdad, a mí me ha encantado y veo que todos están muy complacidos. Muchas gracias por tu aporte y esperamos verte en una nueva oportunidad. Bien. Espero que haya sido también muy grato para ti compartir con nosotros tu conocimiento. Vale, pues encantado de haber participado, de haber aportado, pues oye, un poquito lo que yo sé, lo que me apasiona y bueno, pues oye, seguiremos en contacto, Marta. Y encantado de haberte conocido. Encantada también. Encantada. Vale, Bueno, a todos muchas gracias por participar. Mira, te están agradeciendo mucho todos los asistentes y pues bien, nos vemos en la próxima formación. vale, pues. Muchas gracias. ¿Me enviaréis el vídeo? Claro que sí. Vale, gracias. Vale. Hasta luego.